Hola, buenas noches. Saludos especial a todos. Secretaría de Deportes de Pereira, Alcaldía de Pereira, Gobierno de la Ciudad, les da la bienvenida. Hoy estamos en la sesión número 27. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña nuevamente el instructor Mateo Baena. Profe, ¿cómo vamos? Profe, todo muy bien. ¿Usted qué? ¿Cómo va? Excelente, profe. Acá lluvia en Pereira, profe. Pero vamos muy bien, gracias a Dios. Y chino, mucha agua. Ahorita cayó un trueno ahí al lado de la casa, weón, me pegó un susto. Pero bueno, así está chévere el clima, profe. Sí, ¿Qué, sí. qué, qué tenemos para hoy, profe? Bueno, la idea es terminar la programación de hipertrofia, cuando orientamos el entrenamiento de fuerza a la hipertrofia, y ver el tema de biotipos o pues somatotipo en el deporte. Perfecto. Muy buenos temas, profe. Estoy a la disposición suya, estoy a la disposición de los aprendices, lo que requieran, ya puede compartir pantalla, profe. Bueno, listo, muchachos. Voy a compartir pantalla entonces. Eh, Vamos a ver si aparece por acá. Listo. Me confirman, porfa, cuando estén viendo la pantalla. Sí, señor. Listo. Bueno, muchachos, habíamos quedado ayer en que una de las formas de controlar como controlar la intensidad del ejercicio podría ser a partir de algo que llamamos que se expresa con un número fuera del paréntesis, que son las repeticiones a realizar, y un número dentro del paréntesis, que serían las repeticiones realizables. Bien, quedamos en que entre menos repeticiones se realicen de las que sean posibles, pues menos pérdida de velocidad en la serie vamos a tener. Por lo tanto, garantizamos que hay menor acumulación de fatiga y que mantenemos la velocidad de ejecución en cada serie. ¿Listo? Ahora, cuando pasamos a hablar de hipertrofia, entran en juego otras variables. ¿Sí? Dentro de esas variables que pues, ya hablamos es para ganancia de masa muscular, hablamos como, no sé, no veo acá, entonces dependiendo de lo que queramos, podemos orientar la hipertrofia o hacia la hipertrofia miofibrilar, también llamada hipertrofia sarcomérica, o a la hipertrofia sarcoplásmica o hipertrofia sarcoplasmática. Bien, la diferencia entre las dos hipertrofias es que pues en ambas hay un aumento del volumen, un aumento como del área de sección transversal, es decir, el músculo se vería más grande. Bien, sin embargo, en la hipertrofia miofibrilar tenemos músculos con una mayor densidad, donde lo que más aumenta es la miofibrilla, bien, mientras que en la hipertrofia sarcoplasmática lo que más aumenta es el volumen. ¿Listo? Lo que más aumenta es el volumen de líquido que hay alrededor, el sarcoplasma, el glucógeno que hay alrededor, se ve en general como la hinchazón de la célula. Bien, entonces, partiendo de eso, pues si vamos a orientar el entrenamiento de fuerza a la hipertrofia muscular, pues vamos a hablar de que una de las variables a controlar es la denominada cadencia o también llamada TUT, que del inglés traduciría tiempo bajo tensión. Listo, es una variable que ha tomado mucha importancia en los últimos años y que se refiere al tiempo que tengamos sometido a la contracción muscular o el tiempo que tenga que generar tensión
el músculo para vencer la resistencia o soportar la resistencia. ¿Listo? Es una herramienta muy valorada porque con ella encontramos modificaciones o cambios en las intensidades que nos pueden orientar o mejorar las ganancias de masa muscular. ¿Listo? Se habla de que la cadencia se programa según los tipos de contracción muscular. Ya sabemos que hay una contracción o una fase excéntrica en la contracción, una fase isométrica, seguida de una fase concéntrica. Son como los tres tipos de contracción que se dan. La cadencia se expresa en números, es un valor numérico que el primer valor expresaría la fase excéntrica, la duración de la fase excéntrica, el segundo valor, la duración de la fase isométrica, y el tercer valor, la duración de la fase concéntrica. Entonces, la cadencia se escribe más o menos así, con tres números. Bien, entonces si yo digo que vamos a hacer, por ejemplo, un press de banco con una cadencia 3-2-3, ¿cómo sería ese movimiento? ¿Quién por ahí que entienda lo de cadencia, ese concepto de cadencia? ¿Cómo sería en banco plano un 3-2-3? Serían 3 segundos bajando, 2 segundos en isometría, pues sostenido, y 3 segundos subiendo. Muy bien, entonces tendríamos que para el banco plano, por ejemplo, si fuera a hablar de una cadencia 3-2-3, serían 3 segundos en la fase excéntrica o mientras bajo, el músculo se estira, bien, 2 segundos sostenido y 3 segundos subiendo. Eso significa que cada repetición duraría alrededor de los 8 segundos. Bien, entre más tiempo bajo tensión pase el músculo, pues más estrés se va a generar a nivel muscular y más tensión mecánica se va a producir. ¿Listo? Entonces, por eso la cadencia se vuelve una variable muy interesante a la hora de programar la hipertrofia. Si les digo que en sentadilla, por ejemplo, si vamos a programar sentadilla para tren inferior y les digo que vamos a manejar una cadencia de 2-1-1, ¿cómo sería? ¿Cómo sería una cadencia 2-1-1? Baja en 2 segundos, sostiene uno y sube rápido en 1 segundo. Y sube en 1 segundo, listo, muy bien. Entonces, así sería un 3-1-1, bien. Hay otras opciones donde si yo quiero que alguna fase de la contracción se realice a mayor velocidad, entonces yo puedo poner un 0 o una X indicando que se va a realizar una fase, que esa fase del movimiento se va a realizar rápido. Entonces podría decir una cadencia de 2XX. Significaría entonces que la persona se va a tardar 2 segundos haciendo la fase excéntrica, que no va a haber una fase isométrica y que se va a hacer una concéntrica rápida, lo más rápido que pueda. ¿Listo? Yo le puedo entonces dar énfasis a partir de esta variable a cualquier fase de la contracción con el fin pues de generar un estímulo diferente. Cuando le doy énfasis a la fase excéntrica, pues voy a generar más daño muscular y eso obliga al cuerpo a producir más hormonas, a liberar mioquinas y factores de crecimiento para que el músculo aumente el tamaño. Bien, así como cuando le doy énfasis a la fase concéntrica, pues estaríamos más relacionados con la fuerza como tal para movilizar cargas o con la fuerza máxima que evaluamos del deportista. ¿Listo? También se pueden hacer énfasis en fases isométricas, donde puedo determinar cuál es el punto de estancamiento del deportista, cuál es el punto de la sentadilla o del movimiento donde más le cuesta y pedirle que haga isometría en esa fase. Entonces yo le podría decir que maneje una cadencia 0, 3, 0. Entonces va a bajar a una velocidad regular, sostiene 3 segundos y va a subir a una velocidad regular. ¿Listo? Cualquiera de las opciones es correcta. Bien, lo que es importante es entender que siempre el primer número debe corresponder a la fase excéntrica, el segundo número a la isométrica
y el tercero a la concéntrica. ¿Listo? Muy bien. Tenemos también que aquí influyen el orden en el que realicemos los ejercicios. Bien, siempre se recomienda cuando, tanto para hipertrofia como para fuerza, empezar con los ejercicios globales o ejercicios que requieren más gasto energético o a los que yo le quiero dar prioridad. Bien, por ejemplo, empezar con ejercicios como la sentadilla del banco plano, el peso muerto, el remo con la barra o los preses de hombro, que también son multiarticulares, o las dominadas. ¿Sí? Ese tipo de ejercicios hace que se reclute mucha mayor cantidad de fibras musculares, hace que el gasto energético sea mayor y pues por ende deben ir de primeros. Cuando yo dejo estos ejercicios de último, que primero hago, por decir, primero hago extensiones para cuádriceps, luego hago prensa, luego hago flexión para isquios, luego hago un puente glúteo y después voy a terminar con una sentadilla, pues corro el riesgo de que pierda calidad en el movimiento, de que por fatiga no mantenga el mismo nivel y pues de que el objetivo que tengo con la sentadilla de aumentar la fuerza, aumentar la masa muscular, no se cumpla a cabalidad. Entonces, siempre se recomienda empezar con los ejercicios globales y terminar con ejercicios multiarticulares. Además, se recomienda empezar con los ejercicios que más tensión van a requerir a nivel muscular, los ejercicios que más fuerza producen. Bien, y luego terminamos con ejercicios analíticos, como los ejercicios de grupos musculares más pequeños, que no me generan tanta carga pues energética y que les puedo dar un énfasis más de estrés metabólico, de ponerle más cantidad de repeticiones, de ponerle menos tiempo de descanso. ¿Sí? Entonces puedo empezar con ejercicios globales y con buen peso, terminar con ejercicios analíticos, haciendo más repeticiones con descansos más cortos. Bien, es muy importante tener en cuenta que debo generar una alternancia de los ejercicios, una alternancia motriz, en la que debo velar porque el ejercicio que realice no lo ubique pues de tal forma que me afecte el rendimiento en el siguiente ejercicio. Entonces, por ejemplo, si planeo un circuito, si yo lo que hago es planificar pues, un circuito o un trabajo por grupos musculares, velar por no poner, por ejemplo, lagartijas, el segundo ejercicio press de banco, tercer ejercicio press inclinado, cuarto ejercicio lagartijas con los pies apoyados en un banco. Bien, tratar de no poner todos esos ejercicios que estimulan el mismo grupo muscular o los mismos grupos de empuje de miembro superior, porque se va a generar fatiga y voy a perder calidad de movimiento, aumento del riesgo de sobrecarga, el riesgo de lesión, ¿sí? Entonces, tratar de que si voy a trabajar ese día todos los músculos extensores o todo el cuerpo en un circuito, pues entonces tratar de que sea un músculo de empuje de miembro superior, luego seguir con un músculo de empuje de miembro inferior, luego un músculo de tracción de miembro superior, luego músculos de tracción de miembro inferior. Entonces voy alternando algo de superior, luego algo de inferior, otra vez superior, pero no el mismo grupo muscular, sino los grupos de la espalda, y después otra vez miembro inferior, pero no los mismos grupos de empuje, como el cuádriceps, sino que ya trabajo isquiosurales. ¿Listo? Eso facilitaría que mi atleta o que la persona pueda mantener el rendimiento durante toda la sesión, que no se genere fatiga localizada y que pues el gasto energético sea continuo. Eso va a ser mucho más beneficioso para la estética corporal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se recomiendan los ejercicios globales o por qué le damos siempre prioridad a los ejercicios globales? Porque ellos pues me generan más gasto calórico. Entonces, de hecho, si una persona lo que quiere es reducir el porcentaje de grasa, pues igual tiene que hacer ejercicios que impliquen un alto gasto calórico, ejercicios multiarticulares. Bien, no ponerlos a hacer como, bueno, hoy vamos a hacer brazo, entonces vas a trabajar deltoides, un ejercicio analítico, luego bíceps, otro analítico, luego tríceps, otro analítico y pantorrilla. Entonces, cuando trabajo grupos musculares tan pequeños, el gasto calórico disminuye considerablemente y la secreción hormonal disminuye considerablemente. Entonces, es mucho mejor programar ejercicios globales
que mejoran la secreción de testosterona, hormona de crecimiento, IGF-1, de hormona tiroidea, que en todo ese ambiente generan el anabolismo, dan el crecimiento muscular y aumentan la oxidación de grasas. Listo, mucho más recomendados los ejercicios globales. Bien. Esto es para tener presente, y es que se habla en hipertrofia muscular de que tenemos 3 mecanismos que nos podrían facilitar la hipertrofia. Bien, esos mecanismos se consideran, el más importante se considera la tensión mecánica, luego aparece el estrés metabólico y el daño muscular como al mismo nivel. Entonces tenemos que si formamos una pirámide con estos mecanismos, pues tendríamos abajo, en la base de la pirámide, lo que es la tensión mecánica. La tensión mecánica hace referencia a la fuerza o en sí la tensión que tiene que generar el músculo. Para generar tensión mecánica tengo 2 opciones. Una opción es la sobrecarga progresiva, es decir, trabajar con pesos, pues pesos elevados, ¿bien? Pues entre más peso tenga que mover o entre más difícil sea la resistencia a vencer, pues más tensión tiene que aplicar el músculo y esa sola tensión que genera el músculo empieza a generar una cascada de señalización a nivel interno que promueve el aumento de la masa muscular. Bien, el solo hecho de tener que vencer una resistencia fuerte. ¿Listo? Y la otra forma es hacer un énfasis en la conexión mente-músculo, donde me enfoco mucho más en la técnica y aumento más el TUT, que es el tiempo bajo tensión. Aclarar pues que el TUT o cadencia de lo que hablamos ahora, de esos numeritos, en las investigaciones que aparecen, se recomienda no sobrepasar de entre 6 y 8 segundos por cada repetición. Se ha determinado que cuando las repeticiones duran 10 segundos, 12 segundos, es decir, que como que se demoran un 3-4-3 o un 4-4-4, cuando son repeticiones muy largas, se genera el mismo efecto que cuando hacemos repeticiones de 6 segundos o de 7 segundos. Entonces, no se recomienda hacer repeticiones tan largas porque se aumenta el tiempo de la sesión, pues se aumenta la fatiga de la persona y en sí no se ven resultados diferentes. Es como lo mismo que si hiciera una cadencia de 6 segundos. Bien. Luego aparece el estrés metabólico. El estrés metabólico es el más popular en los gimnasios, aunque miren que aporta una poca cantidad de hipertrofia, ¿sí? El estrés metabólico se refiere a hacer una cantidad de repeticiones elevada, o sea, volúmenes altos, bien, con tiempos de descanso muy cortos. Este tipo de entrenamiento se caracteriza por sentir el ardor a nivel muscular o sentir la inflamación de cuando el músculo uno dice que está como hinchado. Cuando uno dice, uff, hice brazo hoy, me pongo la camisetica talla M porque me tiene que quedar apretado el bracito. Es el tipo de entrenamiento que más se ve en los gimnasios. Hacer entre 12 y 15 repeticiones más o menos, hacer descansos muy cortos de 30, 40 segundos, un minuto, ¿sí? Es como lo que más se utiliza, o combinar 2 ejercicios, que es lo que se llama o lo que se conoce como biseries o ejercicios agrupados, ¿sí? Tiene mayor, como lo dije ahorita, mayor volumen, mayor cantidad de repeticiones y periodos de descanso más cortos. Eso lo que genera es mucho estrés a nivel localizado. El músculo para soportar ese tipo de estrés. ¿Qué hace el músculo? Entonces empieza a producir mitocondrias, empieza a llegarle más líquido a ese músculo, empieza a acumular o a guardar más cantidad de glucógeno para tener energía, lo mismo que la creatina, y pues en general eso se ve como una pequeña hinchazón, ¿cierto? Entonces el músculo se ve como más hinchadito, es más para lo estético. Bien, sin embargo, pues no es como el factor principal a la hora de hablar de hipertrofia. Sigue siendo el factor principal la tensión mecánica. Por último, tenemos el daño muscular, que es como lo que nos habla de quedar molidos. Sí, ese daño muscular es lo que implica la ruptura de los músculos. Este también es como muy utilizado en gimnasios y de hecho pues muchas personas piensan
que si uno no queda molido al otro día, entonces no se entrenó bien o que no se hizo lo suficiente. Eso es también una creencia que no es del todo cierta, porque no se necesita quedar molido para que se empiece a generar un estímulo hipertrófico. Por ejemplo, con la tensión mecánica, el solo hecho de generar tensión a nivel muscular estimula la hipertrofia muscular sin necesidad de que uno quede molido. Bien, aún así, hay épocas, nosotros veíamos ayer que uno puede como programar 1 mes, 2 meses de entrenamiento, 3 meses, ¿cierto? Entonces, cuando yo programo así, yo puedo tener 1 mes donde le doy énfasis a la tensión mecánica, el siguiente mes hago tensión mecánica combinada con estrés metabólico, y el tercer mes yo puedo combinar tensión mecánica con daño muscular. ¿Cómo haría daño muscular? Pues el daño muscular haría énfasis en excéntrico, o sea que este TUT tendría fases excéntricas más largas, trabajaría siempre a rangos de movimiento completos, que es lo que mejores resultados ofrece. Entonces, no es lo mismo hacer bíceps solo a la mitad del movimiento que hacer el rango de movimiento completo. Lo mismo en banco plano, no es lo mismo hacer banco plano ahí cortico que hacer hasta el pecho y extender por completo. Siempre el full ROM o el rango de movimiento completo nos va a dar mayor estímulo hipertrófico. Como a incluir ejercicios nuevos. Entonces miren que muchas personas creen que deben cambiar los ejercicios cada semana porque piensan que el cuerpo se acostumbra, que el músculo se acostumbra, y de hecho pues me han tocado personas que dicen, no, es que yo cambio los ejercicios todos los días para sorprender al músculo, o sea, como si el músculo estuviera esperando, hey, sorpréndeme. El músculo no es así, ¿cierto? El músculo simplemente hace, cuando yo hago un ejercicio por primera vez, me genera un daño muscular, pero a medida que yo lo sigo haciendo, me voy adaptando a él. Pero yo le puedo sacar el jugo a un mismo ejercicio durante 4 semanas, 6 semanas. Y de hecho, por ejemplo, con las sentadillas, yo podría hacer sentadilla siempre durante todo 1 año, 2 años, y con tal de que vaya variando el volumen y la intensidad y los descansos, siempre voy a tener efectos, aunque sea el mismo ejercicio. Entonces, no es necesario estar cambiando de ejercicio que para sorprender el músculo o para generar mayor hipertrofia. Aquí está brevemente explicado los 3 mecanismos. Entonces ya sabemos pues tensión mecánica, una opción aumentar la carga, la otra el tiempo bajo tensión, es el factor determinante o dominante en la hipertrofia. El estrés metabólico pues utiliza mucho la vía glucolítica y ya sabemos que lo que hace es estresar a nivel local. Y el daño muscular lo que hace es que ese daño pues genera una liberación de mioquinas, que esas mioquinas estimulan la producción de factores de crecimiento y que esto pues puede aumentar el tamaño del músculo. Bien, la recomendación cuando me preguntan, profe, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo mejor? ¿Hago más estrés metabólico? ¿Hago más daño muscular? La mejor recomendación es la combinación de los 3 mecanismos, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar la sesión haciendo tensión mecánica y luego terminarla haciendo estrés metabólico, ¿sí? Al siguiente mes puedo combinar la tensión mecánica con el daño muscular o el estrés metabólico solamente en 1 mes, bien, o solo 1 mes con énfasis en excéntricos, ¿listo? Pero la idea es combinar y sacar el provecho de los 3 mecanismos para producir hipertrofia. Respecto a la frecuencia de entrenamiento, esto hay que tratar de adaptarlo a la vida de la persona que entrena. Entonces depende de las sesiones de entrenamiento, de cuántas veces por semana entrena la persona, yo debo programar el entrenamiento. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que si una persona apenas va a empezar a entrenar, que nunca ha entrenado, que es sedentario, que quiere empezar a tener una vida más activa, debería empezar con 3 sesiones por semana de entrenamiento de fuerza. ¿Listo? Y que los avanzados con 4 o 5 sesiones por semana van a tener para mantener y seguir subiendo el nivel, ¿cierto? Ya cuando son atletas, pues sí, entrenarían 6 veces a la semana con un solo día de descanso, pero eso es entre más rendimiento haya. ¿Listo? Ahora les pregunto a ustedes, si tenemos un sujeto que va a entrenar 3 veces por semana, ¿cómo le programamos el entrenamiento?
¿Quién me colabora? ¿Cómo programamos esa rutina? Pues, profe, yo pienso que un día se trabaja fuerza, pues puede ser en miembro inferior, otro día cardio y otro día un full body, por ejemplo. No sé si estaré equivocada. Bueno, Sandra propone un día de miembro inferior, un día de cardio y un día de full body. Listo. Bien, ¿qué otras propuestas hay por ahí o qué le corregiríamos, qué le cambiaríamos a la propuesta de Sandra? A ver, profe, yo haría el primer día un trabajo de tren inferior, al segundo uno de tren superior y el último pues full body. Pero pues siempre procurando pues que las sesiones tengan, no sé, creo que un día de descanso, no sé, creo yo. Pero Bueno, entonces, todos los días de hipertrofia, no sé, porque resistencia, el cardio sería otra cosa, ¿no? Quiere trabajar hipertrofia. sí, en este caso estamos hablando de hipertrofia, ¿cierto? Pues estamos hablando de una persona que quiere hacer entrenamiento de fuerza. Esa es una buena opción, David. Entonces, es una muy buena idea que si tengo 3 días para entrenar, pues puedo distribuir un día para miembro superior, un día para miembro inferior y un día para hacer full body. ¿Por qué es importante este tipo de distribución? Porque siempre va a tener la misma carga para el tren superior y para el tren inferior. Con la propuesta anterior teníamos un día de miembro inferior, un día de cardio y un día de full body. Entonces en el full body repite miembro inferior, ¿cierto? Entonces tendría miembro inferior un día, miembro inferior al tercer día, ¿sí? Entonces tendríamos más carga o hay más volumen acumulado en la extremidad inferior. ¿Listo? Entonces sería importante que esto se vea como equiparado, que siempre que haga algo de pectorales, también haga lo mismo con los músculos opositores, que también es muy común hacer más ejercicios de empuje que ejercicios de tracción. Y esto podría generar imbalances musculares cuando la persona empieza como a cortarse y se empieza como a encoger hacia adelante, pues porque todos los de empuje están jalando y los que traccionan pues no están haciendo la parte de corregir o evitar esos movimientos. ¿Listo? Y a ver si Sara Cataño está por ahí para que participe, cómo programaría una sesión de un plan de 4 días de entrenamiento. A ver qué dice Sara. Profe, pues yo diría que el primer día trabajar tren superior, pero solo de empuje. Al siguiente día podría trabajar de pierna, de tracción. Al siguiente día podría trabajar en full body y ya el otro día trabajaría los de tracción, los ejercicios de tracción ¿Tracción de qué? ¿De superior? de superior. Listo. Bueno, entonces en esa sesión le estaríamos dando igual 2 estímulos a cada grupo muscular. El primer día a los de empuje de miembro superior, luego tendríamos, lo único que nos quedaría faltando son los de empuje de miembro inferior, que en el segundo día dijiste que tracción de miembro inferior, el día 3 full body, que repetiría todo, y el día 4 los de tracción de miembro superior. Bien, ¿qué otra opción tenemos para programar 4 días a la semana? A ver si Carla nos dice qué opción daría ella. O alguien que nos diga qué opción daría. El hermano de Oscar, Daniel Garcés. A ver, ¿qué opción daría Daniel? Profe, ¿qué más? Bueno, primero que todo hay que mirar el biotipo de la persona, con qué clase de persona estamos trabajando, si es una persona obesa, si es una persona que ya lleva una base de entrenamiento, y como dice usted, profe, que apenas de pronto va a iniciar,
pues yo optaría un poco el primer día de acondicionamiento, algo de cardio. El segundo día, pues, se trabajaría la parte superior, tren superior, algo de fuerza. El segundo día trabajo fuerza en tren inferior. Y el tercer día eh, trabajaría, a ver, le bajaría un poco al cardio, un circuito cardio, pero con un poco menos de intensidad, por ahí un 60%, porque pues, ya se realizaron estas cargas de fuerza. Bueno, listo. Ahí en la opción de Daniel está bien, pues, está la combinación, pues lo que sería entre cardio y fuerza. Listo. Es una buena opción también, cuando se pueden combinar, no estoy diciendo que no se pueda, pero, por ejemplo, ¿qué le pondríamos solo de fuerza? ¿Qué le pondría a Sebastián Castro? ¿Qué le pondría a Sebas? 4 días de entrenamiento de fuerza para un novato principiante. Pues yo le pondría, si es para un principiante, le pondría por ahí más o menos 3 días de esfuerzo. Bueno, pero digamos que el principiante dice, no, yo quiero 4 días. ¿Cómo le distribuimos la rutina? Para trabajar los 4 días o 5 veces a la semana. Para trabajar 4 días y fuerza, entrenamiento de fuerza. Pues ahí entonces le haría, empezaría con tren inferior, después tren superior, después tren inferior y después tren superior. Así la distribuiría. Listo, muy bien, esa es una muy buena opción. Cuando solo vamos a hacer entrenamiento de fuerza, garantizamos la misma cantidad de trabajo en miembros superiores, en miembros inferiores, 2 días a la semana cada uno, quedaría pues, sería una muy buena opción. Listo, entonces les voy a mostrar qué otras opciones tenemos. Entonces, tenemos que cuando la persona va a entrenar, podemos pensar en dividir la rutina de las siguientes formas. Unas rutinas que pueden ser divididas, como en el último ejemplo, rutinas de tren superior o tren inferior. Bien, pues esas son especialmente útiles cuando la persona entrena días pares, es decir, cuando entrena 2 veces a la semana o 4 veces a la semana. Bien, ¿por qué? Pues porque se puede distribuir un día superior, un día inferior, un día superior, un día inferior, ¿sí? También conocida como la rutina torso-pierna, también es llamada así, ¿bien? O una rutina por hemisferios, se le puede conocer de esa forma. También tenemos opciones de las propuestas de un sistema de los fisiculturistas tipo Arnold de hace tiempo, que se conoce como el sistema Wader. Ese sistema Wader genera una división de las rutinas donde yo hago un grupo muscular cada día. Entonces, esta rutina es muy utilizada en gimnasios. Entonces, por ejemplo, una persona hace el lunes pecho, el martes hace espalda, el miércoles hace pierna, el jueves hace hombro y trapecio y el viernes hace bíceps y tríceps, ¿cierto? Entonces, en 5 días de entrenamiento, consigue estimular una sola vez cada grupo muscular. Ese tipo de sesiones no es la más recomendable a menos que la persona pues esté dedicada al fisiculturismo y que pueda entrenar 2 veces a la semana o que entrene 6 veces por semana, ¿sí? Que pueda darle el estímulo 2 veces a la semana a cada grupo muscular. Sería la recomendación. Entonces es mucho más efectivo cuando entreno pectoral 2 veces por semana, espalda 2 veces por semana, lo mismo que pierna 2 veces por semana, va a tener mucho mayor resultado en cuanto a la hipertrofia o a la disminución del tejido adiposo, porque esos ejercicios o esos grupos musculares son los que más gasto energético generan y los que más ambiente anabólico pues van a proponer. ¿Listo? Entonces esas rutinas divididas pues no son las más recomendadas, pero sin embargo existen y pues hay mucha gente que las utiliza y hay mucha gente que les sirve. Bien, pero si lo comparamos pues con una rutina torso-pierna o una rutina dividida por músculos de empuje y músculos de tracción, tendría mayor ventaja hacer las rutinas de inferior-superior o empuje-tracción comparado con la rutina dividida.
Listo, y por último tenemos las opciones denominadas en circuito o ejercicios agrupados, que también las conocemos como entrenamientos full body o full body, ¿cierto? Que es como cuerpo completo. Bien, en este tipo de rutinas hay que ser muy cautelosos en cómo ubicamos los ejercicios, especialmente si se va a ir en un circuito estación por estación, pues velar que el ejercicio siguiente no afecte que le dé en el ejercicio que sigue. Si yo, por ejemplo, le pongo a hacer a una persona dominadas en el primer ejercicio y después de eso sigue, por ejemplo, remo con barra, pues la persona ya va a tener fatigado el agarre, ya están fatigados los músculos que traccionan, entonces el rendimiento se va a ir deteriorando por la fatiga que se acumula. Es muy importante acomodar los ejercicios que no interfieran el primero con el segundo con el tercero. Bien. Tengamos presente también cuánto tiempo se demoran aproximadamente en recuperar cada uno de los sistemas energéticos o pues cuando hay ya daño muscular. ¿Listo? Si yo lo que quiero es hacer recuperaciones incompletas, si solo pienso en el oxígeno se recupera entre 10 y 15 segundos. Puedo recuperar más o menos o regresar a niveles aeróbicos cuando estoy haciendo una actividad anaeróbica. Si yo lo que estoy pensando es en gastar la primer vía, que es la vía de los fosfágenos, pues esa vía se demora mínimo 2 minutos para recuperar el 100%, pero pues se puede acercar hasta los 5 minutos entre menos entrenado sea la persona. Cuando lo que estoy haciendo es ejercicios que producen lactato o que yo quiero que se produzca lactato, las recuperaciones van a ser recuperaciones incompletas, entre 30 y 90 segundos, ¿sí? Menos de 2 minutos. Bien, cuando yo pienso en que mi mayor fuente de energía fue el glucógeno, pues tengo que darle por lo menos entre 12 y 48 horas a la persona y esto es lo que viene de darle unos, por lo menos 2 días de descanso entre una sesión y otra cuando voy a estimular el mismo grupo muscular. ¿Listo? Y las proteínas musculares o estructurales, cuando se lesionan, cuando hay mucho daño muscular, se recomienda que no se vuelvan a trabajar, por lo menos hasta 78 horas, que es cuando quedamos demasiado molidos. ¿Listo? Entonces, pasamos de estar en 2 días a que tendríamos que esperar 3 días antes de volver a estimular el mismo grupo muscular cuando hay una fatiga excesiva. Bien, especialmente para garantizar la recuperación de los tendones, que son más demorados todavía. Bien, ¿qué cantidad de series se recomiendan en hipertrofia? En hipertrofia tenemos que para los grupos musculares pequeños, como podría ser el bíceps, como podría ser el hombro, como podría ser la pantorrilla, se recomiendan entre 6 y 9 series a la semana. Entonces yo podría sumar las series que hago un día con las series que hago otro día. Por decir, si en el día 1 que trabajé el tren superior, hice 4 series de bíceps y luego en el día 3 que vuelvo a trabajar superior, hago otras 4 series, pues sumaría 8 series totales esa semana. Con eso cumpliría lo que necesito para la semana en personas que están empezando, ¿cierto? O en personas que no son súper entrenadas. Bien, entre 6 y 9 series semanales sería más que suficiente. Los músculos grandes podríamos realizar entre 9 y 12 series a la semana, con posibilidad de llegar hasta 16 series a la semana. Bien, con esta posibilidad acá abajo, posibilidad de llegar hasta 16 series semanales a medida que me voy acostumbrando. ¿Eso qué significa? No significa que en una sola sesión yo voy a hacer las 16 series de una, ¿sí? Lo ideal pues sería repartir esas series en 2 días de entrenamiento, que sería como lo más efectivo. Hay un profe, el profe Fernando Naclerio, lo que nos dice es que no se deberían pasar de 9 series, ni en los músculos grandes ni en los músculos pequeños, cuando estamos haciendo el acondicionamiento de las personas. Y lo que vemos comúnmente es que cuando uno llega al gimnasio, lo ponen a hacer 4 series de banco plano, luego 4 series de banco inclinado, luego 4 series de lagartijas, ¿sí? Y luego lo ponen a hacer 4 series de aperturas. Entonces, en una sola sesión le ponen las 16 series a una persona que es novata
y pues obviamente va a quedar destruida, al otro día no se va a querer ni mover y seguramente no vuelva a entrenar, ¿cierto? Entonces hay que llevar esto como en un paso a paso. Listo. Esta tablita que les dejo ahí es para que más o menos sepamos como el número de repeticiones que se van a hacer dependiendo del objetivo que tenga. Entonces, si el objetivo es mejorar fuerza, pues la cantidad de repeticiones va a ser menor. Entonces se trabaja como entre 1 y 5 repeticiones, si la persona es avanzada. Si es un principiante y lo que quiero es mejorar fuerza, se trabaja en el rango de 5 a 9 repeticiones. ¿Listo? Y si es un intermedio, en un rango de 3 a 7. Así se entienden pues los demás cuadritos, que la hipertrofia funcional sería una hipertrofia mixta entre ganancia de volumen y ganancia de fuerza. La hipertrofia total es más orientada a lo sarcoplasmático, donde lo que quiero es ganar más volumen. ¿Listo? Por ahí también tener presente que dependiendo la cantidad o los tipos de fibra que tenga la persona, pues va a tener como cierta capacidad para hacer unos ejercicios. Entonces, por ejemplo, uno de los músculos más, como más difíciles o más desagradecidos que la gente refiere son los gemelos o los gastronemios. Entonces dicen, no, es que yo hago gastronemios y eso no me crece. Entonces resulta que los gastronemios tienen una gran cantidad de fibras lentas, ¿cierto? Como el 50% son fibras lentas, de fibras intermedias como un 20% y de fibras rápidas como un 30%. Entonces, ¿qué se hace para cuando un músculo tiene una composición de lentas y de rápidas así tan distribuido? Pues se varía la cantidad de repeticiones y el tiempo bajo tensión para que se mejore la respuesta del músculo. ¿Cómo así? Le pediría a la persona que haga, por ejemplo, 10 repeticiones lentas, va a ser 10 repeticiones de espacio, de pantorrilla. Entonces, en esas repeticiones lentas se reclutan primero esas fibras lentas y luego haría 10 repeticiones rápidas, por ejemplo. Entonces, estaríamos reclutando todos los tipos de fibra de forma consecutiva, generando un estímulo mucho mejor. Entonces también es otra opción, combinar repeticiones lentas con repeticiones a máxima velocidad para que se alcancen a reclutar todos los tipos de fibra. Respecto a la pausa, bien, cuando damos recuperaciones incompletas o recuperaciones menores a 2 minutos, que son incompletas, tenemos un énfasis en el estrés metabólico. Y cuando damos recuperaciones más largas, pues el objetivo entonces de esas recuperaciones completas es que el atleta o la persona pueda generar más tensión muscular. ¿Listo? ¿Quién me recuerda por ahí qué era lo del estrés metabólico? No sé quién está por ahí, a ver. El estrés metabólico, ¿quién está por ahí que nos recuerde? Puta. Pero no se enoje, profe Stever, porque se enoja, no nos putee. Profe, está más orientado al número de repeticiones con disminución. Listo, profe Germán, muchas gracias. Entonces, exactamente, el estrés metabólico ya sabemos que es el que está orientado a la ganancia de volumen o como más a la ganancia o acumulación de líquidos a nivel intracelular. Por lo tanto, si yo lo que quiero es más volumen y más estética, las recuperaciones van a ser más cortas, casi siempre de 2 minutos o menos. ¿Listo? Pero si yo lo que quiero es hacer más tensión mecánica, más fuerza, pues entonces tendría que garantizar recuperaciones más largas. ¿Listo? Recuperaciones más prolongadas que vayan pues de los 2 minutos y medio, 3 minutos o tal vez más si la persona así lo requiere. En el orden de los ejercicios, esto ya lo habíamos hablado y pues ahí se terminaría la presentación. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿El profe Willy tiene alguna pregunta por ahí? Profe, yo acá en el chat no tengo a nadie y tampoco a nadie ha levantado la mano. Entonces damos un espacio ahí si de pronto alguien quiere participar. Yo, profe, yo tengo una duda. Hágale. Vamos a En ver cuanto quién... a las recuperaciones,
David, se le cerró el micrófono. Ah, profe, qué pena. Es en cuanto, la pregunta pues en cuanto a las recuperaciones, que si las recuperaciones también las puedo combinar, hacer primero una recuperación corta en una serie y a la siguiente dar una recuperación larga. Bueno, eso se combinaría más entre ejercicios, es decir, hacer un ejercicio, por ejemplo, una sentadilla o un peso muerto, que me requiere más gasto energético y que tendría pausas más largas, y luego hacer un ejercicio más monoarticular o más analítico, donde puedo dar pausas más cortas. Pero la idea es como estandarizar las pausas largas en un ejercicio, cortas en otro ejercicio, no como en este va a descansar 30 segundos, pero al siguiente descansa 2 minutos. No es como una muy buena idea, pero igual lo puedes aplicar. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Quién más iba a Profe, participar por ahí? yo tengo otra preguntita ahí. Sí. En cuanto, por ejemplo, cuando estamos trabajando con autocargas, ¿es lo mismo? Exactamente lo mismo con todo esto, en cuanto, por ejemplo, la tensión mecánica, el TUT, o cómo podemos mejorar ese proceso de hipertrofia, si hay que cambiar más las series, las repeticiones, o lo que vimos la clase pasada, de pronto la velocidad del ejercicio. Entonces, no sé, tengo esa pregunta con las autocargas. Exactamente. Entonces, con las autocargas, como son más difíciles de controlar, porque pues siempre vamos a mover la misma masa, lo que se varía, pues podemos variar los tiempos de descanso, que sería una opción, pero una de las mejores opciones es variar la cadencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya soy capaz de hacer 10, 12 lagartijas o 15 lagartijas, muy fácil, entonces lo que voy a hacer no va a ser primero subir el número de repeticiones, sino que lo que voy a hacer es subir el tiempo bajo tensión. Entonces, ¿qué hago? Esas 12 lagartijas ahora las voy a hacer bajando en 3 segundos y subiendo en un segundo normal. Entonces voy a hacer un énfasis en excéntrico y solo el hecho de cambiar la cadencia ya hace que la intensidad del ejercicio aumente, ¿sí? También si el objetivo es, por ejemplo, ganar fuerza, como lo que veíamos la clase pasada, fuerza para que yo pueda aplicar mucha fuerza en poco tiempo, es muy importante que se realice el gesto a la máxima velocidad. Entonces podría hacer la lagartija, subir a máxima velocidad, bajar a máxima velocidad y subir a máxima velocidad, ¿cierto? Sería como lo óptimo, pues si yo lo que quiero es enseñarle a mi cuerpo a que produzca mucha fuerza en menos tiempo. ¿Sí? Entonces, pues más o menos ya va cogiendo la idea de Dylan, de que puede variar la velocidad. Si lo que quiere es fuerza, deben ser rápidas. Si voy orientado a la hipertrofia, pues puedo variar el TUT, la cadencia. O si quiero pues más estrés metabólico, lo que varío son los tiempos de descanso y la cantidad de repeticiones que haga. Sí, pero sí tengo como opciones para variar. Profe, Bueno, profe, o sea, podríamos trabajar, digamos, una ¿Cómo, Dylan? pecho cero y puede aumentar la isometría por ahí 3 segundos y concéntrica otra vez cero. Máxima velocidad para ganar fuerza. Sí, claro. Se lo podría hacer a máxima velocidad y sobre todo, pues si le va a dar un isométrico y luego cambiar a un concéntrico rápido, sería como clave, porque salir de cuando uno está abajo contra el piso, salir de esa posición es la posición más difícil. Entonces, hacer un isométrico en esa posición obliga al músculo a que gane fuerza. Lo mismo que en sentadillas. Cuando yo le sumo un isométrico en la posición más difícil y luego subo rápido, también podría mejorar los niveles de fuerza. ¿Sí? O incluirle un salto en la sentadilla, lo mismo en la lagartija, incluirle un salto o subir los pies a un banco, todo lo que vaya aumentando la intensidad, o sea, como que tengo que buscar variantes que me ayuden a aumentar la intensidad. Profe, una pregunta. Si yo tengo una persona principiante y esa persona solo puede ir 3 días al gimnasio, yo le podría trabajar si los circuitos o un full body los 3 días. Sí, también es una buena opción. La única diferencia sería que, como hacer full body todos los días, tengo que velar porque sean ejercicios diferentes cada día. ¿Listo? Entonces, si va a ser todos los días algo de pecho, algo de espalda, algo de empuje de tren inferior y tracción de tren inferior,
que todos los días cambiemos los ejercicios. ¿Listo? Profe, buenas noches. Buenas noches, María. Una Y después pregunta. va Daniel, que iba a hablar ahora. Cuénteme, María. ¿Los músculos de la pared abdominal responden de la misma manera que otros grupos musculares? O sea, hablando de entrenamiento, de trabajo de volumen, intensidad. Sí, pues los músculos tienen la misma respuesta. De hecho, los músculos abdominales se consideran como grupos musculares pequeños, o bueno, son grandes en densidad y en diámetro, pero son músculos que uno acostumbra a ver la gente que quiere bajar el abdomen haciendo abdominales todos los días. Y pues eso es lo que nos está recomendado, ¿cierto? Que hagamos abdominales todos los días. ¿Cómo se podría trabajar esa musculatura de la pared abdominal de forma constante? A través de ejercicios isométricos, ejercicios como las planchas frontales, las planchas laterales, el bicho muerto, el curl los ejercicios de antirrotación con bandas, ¿sí? Entonces todos los días podría implementar ejercicios diferentes, pero que no van enfocados a flexionar el tronco, sino que van enfocados a darle estabilidad. Si la idea es disminuir considerablemente el porcentaje de grasa que hay en la zona, ya sabemos que no se puede hacer localizado, entonces lo que hacemos es ejercicios multiarticulares, ejercicios de grupos musculares grandes al principio de la sesión, y se puede terminar con un cardio muy suavecito durante 10 o 15 minutos para que se promueva más la oxidación de grasas. ¿Listo? Pero respecto a hacer como abdominales todos los días y esto, no. Y como que la idea pues tampoco es que sea a través de abdominales, que se baje esa grasa, porque no es así, sino que es más de nutrición, más de hacer un ejercicio que tenga un buen gasto energético. Ok, gracias. Listo, Profe, Daniel, ahora sí lo escucho. Profe. Ah, qué pena ahí, Willy, sí, dígame. Ah, qué pena. No, es que tengo 3 personas con la mano levantada, entonces para ver si nos ayudaban los aprendices con el orden pidiendo la palabra. Sí. Sí, listo. ¿Quién tenía usted Esperemos que pendiente, profe? a Daniel Garcés, que ya me había pedido ahí la palabra. Hágale, Ya, profe. entonces seguimos con los que tienen la mano levantada. Perfecto. Bueno, qué pena, muchachos. No, profe, a ver si le entendí en cuanto al trabajo de la fuerza. Usted dice que lo recomendable no es hacer muchos ejercicios, digamos, en un solo grupo muscular. Un ejemplo, yo hago sentadilla 90 grados y también quiero hacer sentadilla profunda, pero con las piernas mucho más abiertas como para trabajar la parte del aductor. Porque usted dice que se genera ya una fatiga, entonces no va a tener el mismo reclutamiento de fibras. De pronto fue lo que le entendí. No, Dani, no es que se genere una fatiga, es que lo que pasa es que cuando, pues yo hablo sobre todo de que una persona está empezando a entrenar y que en esas primeras sesiones le ponen 3, 4 o 5 ejercicios del mismo grupo muscular. Entre más entrenada sea la persona, más series del mismo grupo muscular podría aguantar. De hecho, pues lo que dice la ciencia, como veíamos ahorita, es que hasta 16 series del mismo grupo muscular se podrían aguantar entre más entrenado sea la persona, ¿sí? Yo no digo que no se puedan hacer 2 ejercicios para el mismo grupo muscular. De hecho, uno puede hacer 2 ejercicios, 3 ejercicios. Entonces, podrías hacer sentadilla 90 grados, podrías hacer 4 series. Luego, sentadilla profunda con las piernas abiertas, otras 4 series. Y si sumo las 2, van 8 series, ¿cierto? Podría hacer otra serie o otro ejercicio para cuádriceps, que podría ser prensa o podría ser una tijera, y solo hago 3 series. En total, en esa sesión hice 8 o hice 11 series totales, ¿cierto? Entonces, no es que no se puedan hacer seguidos, sino que la idea es no superar el límite de 16 series en personas entrenadas, porque no se ven efectos diferentes, ¿sí? O sea, no pasaría como que entre más hagas mejor, no funciona así. Listo, Willy, ahora sí vamos con los que tenían la mano levantada. Gracias, profe. Le damos la palabra a Juan David Segura. Listo. Muy buenas noches. Para preguntarle acerca del alto rendimiento, si podría yo implementar 2 sesiones de fortalecimiento en un mismo día
y cuál sería la manera ideal de implementarlo. Gracias. Sesiones de fuerza, Juan David, o una de fuerza y una de Sí, señor. resistencia. De fuerza. Fuerza específicamente. Listo. En sesiones de fuerza sí se pueden planificar pues 2 sesiones al día. De hecho, creo que muchos atletas de alto rendimiento lo hacen. Una muy buena opción es planificar las dobles jornadas, no todos los días, sino por decir 2 veces en la semana o 3 veces en la semana, donde en la primera sesión del día voy a hacer el trabajo como más especial o a lo que le quiero dar énfasis. Si lo que quiero es, por ejemplo, ganar fuerza en sentadilla, entonces en la sesión de la mañana hago la sentadilla y los demás ejercicios que vaya a hacer. Y en la sesión de la tarde debe estar separada por lo menos de unas 6 horas, tratar de estimular los músculos auxiliares. Entonces, en la sesión de la tarde, pues ya iría a trabajar, no sé, los erectores espinales, músculos de la espalda, retracción escapular, o, bueno, o lo que tengas en el plan, pero siempre dándole énfasis a lo que quiero mejorar en el primer día, en la mañana, perdón, y en la tarde, que sean los músculos auxiliares. Sería la mejor opción. O si la persona compite y ya sabe en qué horario va a competir, pues entonces le tendría que dar la prioridad en el horario de competencia a lo que quiere mejorar. Si yo sé que yo compito a las 4 de la tarde, entreno una sesión por la mañana, que va a ser más suave, y en el horario de las 4 de la tarde entrenaría más fuerte, que es a la hora que voy a competir. Sí se puede hacer dando por lo menos unas 6 horas de descanso entre una sesión y otra y tratando de que no se estimule el mismo grupo muscular para no generar una sobrecarga. Listo. Muchas gracias. Listo, profe, le damos la palabra a Sebastián Castro. Una pregunta, cuando se está trabajando pues en pérdida de grasa, que también pues deben incluir los ejercicios de fuerza, ¿uno se enfoca más en la tensión mecánica o en el estrés metabólico o es igual en ambos? Igual cuando se trabaja por estética corporal debe predominar la tensión mecánica. ¿Por qué? Cuando estamos buscando perder grasa, el único objetivo no es disminuir el porcentaje de grasa. Se vuelve también un objetivo no perder masa muscular o ganar masa muscular. Entonces, yo tengo que generar un muy buen efecto de hipertrofia para mantener la masa muscular o para ir ganando masa muscular a la vez que voy oxidando grasas. ¿Sí? Entonces, la persona mientras vaya bajando el porcentaje de grasa va a estar ganando masa muscular. Entonces, sería muy importante darle, como siempre, prioridad a la tensión mecánica, pero hay que combinarla siempre con estrés metabólico o con daño muscular para que no se genere un estancamiento. Gracias. Listo. Gracias, profe. Le damos la palabra a Sandra Milena Flores, por favor. Profe, buenas noches. Profe, Noches. después de una sesión de entrenamiento específicamente para hipertrofia, ¿se puede hacer los 15 minutos de cardio que usted dijo ahorita? ¿Y qué beneficios tiene o eso interfiere para ganar hipertrofia? Bueno, cuando es por estética corporal y el objetivo es disminuir el porcentaje de grasa, está recomendado hacer la parte de trabajo de cardio o la parte aeróbica al final de la sesión. Entonces empezaría con el trabajo de fuerza y después haría los 10 o 15 minuticos de cardio. Esto cuando es específicamente para estética corporal, cuando el objetivo es disminuir el porcentaje de grasa y mantener la masa muscular. Que si afecta un poco la hipertrofia, sí se ve afectada. Es decir, que cuando yo hago ejercicio de fuerza solo, y no lo combino con ejercicio de resistencia, pues puedo tener mejores efectos de hipertrofia, ¿sí? Cuando genero una combinación entre fuerza y la resistencia, se genera algo que se llama un efecto de interferencia. Bien, el efecto de interferencia evita que se alcancen los máximos o el máximo potencial de cada sesión de entrenamiento. Entonces, cuando yo junto fuerza y resistencia, genero un cruce donde no voy a tener las máximas ganancias en fuerza ni las máximas ganancias en resistencia, pero es muy efectivo para disminuir el porcentaje de grasa. Entonces,
tiene que ser específicamente para estética corporal. Cuando es por rendimiento deportivo, no deberíamos mezclar las dos sesiones, o no es lo recomendable, sino que deberíamos separar las sesiones, una sesión de fuerza y alejado a esto, una sesión de resistencia. Pero por estética corporal sí se podría hacer. Y otra pregunta, y por ejemplo, si la persona va a entrenar de lunes a viernes todos los días, se puede, como usted dijo ahorita, una sesión de tren inferior, luego superior, luego inferior y luego superior. Y el último día sí se podría hacer una sesión de cardio solo. Exactamente. Yo personalmente ubicaría esa sesión de entrenamiento metabólico en la mitad de la semana, como en el ombligo. Entonces haría fuerza superior, inferior, luego vendría la sesión de entrenamiento metabólico, luego superior y luego inferior. Yo lo ubicaría así, pero sí, sí se puede hacer. Cuando es por Bueno. estética corporal es una muy buena opción. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Profe, le damos la palabra a David Mora, por favor. Profe, mi pregunta va relacionada a cómo se trabaja, digamos, o pues cuál es la mejor opción para trabajar la fuerza en niñas, porque pues yo trabajo con porristas y pues ellas tienen que tener pues un grado de fuerza pues desarrollado porque se cargan entre ellas mismas. Entonces, mi pregunta es cómo en ellas o qué método puedo utilizar de estos mejor para que ellas puedan adaptarse a. Pero para ganar fuerza, para ganar hipertrofia, o para qué. ¿Cómo que no? A ver, no puedes escuchar. Se me apa- David, ¿me escucha, no? Listo, profe, qué pena, es que me entró una llamada. Listo. Ah, ok. No, David, mira que no te entendí bien si es para hipertrofia o para fuerza. Es para fuerza, porque pues ellas tienen que como cargar a las mismas compañeras, entonces pues entre más fuerza puedan cargar, pues es mejor, pues creo yo, no podrían hacer más cosas. Entonces, ¿qué método se podría utilizar mejor en ella? Son niñas entre Bueno, 13 a 15, 16 años. listo. Entonces, en esa edad hay una gran ventaja, es que se está dando pues el pico de desarrollo de ellas. Entonces, hay muchas ventajas para ganar fuerza. Sí, la mejor forma de aprovecharlo es realizando pocas repeticiones a una máxima velocidad, como lo que hablábamos ayer, donde vamos a tratar de hacer la mínima cantidad de repeticiones que me genere un efecto positivo y que no me acumule mucha fatiga. Entonces harían más o menos entre 3, 5 repeticiones, pero repeticiones ejecutadas a la máxima velocidad, con recuperaciones larguitas, pues más o menos completas, para que siempre garantice que se van a ejecutar de buena manera. Bien, ya si la quiere orientar a hipertrofia, pues entonces sí, igual le daríamos prioridad a la tensión mecánica, tiempos bajo tensión un poquito más prolongados en ellas, con énfasis en la fase concéntrica. Entonces van a ir ganando masa muscular y van a ir ganando fuerza. Listo. Dependiendo de cuántas veces se entrene en la semana, le recomendaría pues que haga por lo menos 2 sesiones a la semana de fuerza para que se vea una buena mejora. Si se pueden hacer 3 sesiones a la semana, sería también muy efectivo. Ah, bueno, pues yo entreno con ellas 3 veces a la semana. Ahorita pues estamos haciendo sesiones virtuales, entonces pues ahí sí más les estoy trabajando pues solo la fuerza. Entonces ahorita sí están teniendo las 3 sesiones son de fuerza. Pues Exacto. al Entonces, calentamiento, ¿no? Calientan siempre haciendo trabajos de fuerza. okay, en la fase inicial se arranca con fuerza, que estaría bien pues antes de que haya fatiga, que sean pocas repeticiones, pero que sean desarrolladas a muy alta intensidad, listo, que sean pues rápidas, repeticiones rápidas, sería lo que más les beneficiaría a las chicas. Vale, profe, muchas gracias. Listo, David. Listo, profe. Se nos acabaron las intervenciones ahí. Nos acabaron las preguntas, profe. Bueno, bueno, Profe, muchachos. tengo una preguntita, sino que mi Dale. computador no me da la opción. Sí, ¿quién está hablando por ahí?
Hola, Carla. Carla, cuénteme. Profe, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien, pero usted hablaba como la relación entre los ejercicios, que no tuviera como, si estoy trabajando press plano, que el otro ejercicio no vaya a tener como relación con ese músculo. Entonces mi pregunta es cuando, por ejemplo, uno ve mucho en los gimnasios que trabajan en biseries y están trabajando, por ejemplo, están trabajando remo sentado, pero lo alternan con bíceps. Entonces no sé si eso también influye en eso, porque ambos son músculos de tracción. Exacto, sí. Entonces depende, esos son, ahí la respuesta es depende. Por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado cuando programen si están haciendo un circuito. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo un circuito a una persona y tiene que trabajar a alta intensidad, entonces no le puedo combinar ejercicios que estimulen el mismo grupo muscular porque se va a perder calidad de movimiento y se va a aumentar el riesgo de sobrecarga. ¿Sí? No es que no se pueda, es que no se recomienda. Sí, porque de hecho también hay gente que lo hace, donde ponen circuitos del mismo grupo muscular, se genera más sobrecarga y pues aparecen dolores más rápidos. Sí, es muy común que pase, no se recomienda. Y cuando queremos hacer hipertrofia, hay algo que son como técnicas avanzadas o técnicas para avanzados, donde aparecen estos agrupamientos por biseries o por triseries o biseries agonista-antagonista. Hay como varias opciones. Eso es bueno cuando la persona ya está más o menos adaptada, que ya tiene cierto recorrido en el entrenamiento y que quiere aumentar el estímulo hipertrófico. Tampoco se puede quedar haciendo biseries todo el tiempo, ¿sí? Porque la biserie es mucho enfoque en el estrés metabólico. Bien, entonces puede tener meses donde se hagan biseries, pero también hay que tener meses donde no hay nada de biseries, sino cargas más pesadas, por ejemplo. Otro mes donde tampoco hay biseries, sino series más largas. Entonces es como de combinar para que no se genere un estancamiento. Pero pues es válido siempre y cuando la persona esté adaptada y el estímulo que quiera sea hipertrofia. Profe, ¿y estas biseries que hacen como fuerza con algún ejercicio de funcional o de cardio? ¿Usted qué piensa de esas biseries? Bueno, esas ya pues no se acomodarían dentro del grupo de biseries. Las biseries pueden ser biseries agonistas, donde hago dos ejercicios del mismo músculo, o biseries antagonistas, agonista-antagonista, donde hago un ejercicio de un músculo, un ejercicio del otro, o series prefatiga, donde hago un ejercicio que es analítico y luego un ejercicio global, o del mismo músculo, o series post-fatiga, donde hago un ejercicio global y luego un analítico del mismo músculo. Entonces, cuando combinan esto de un ejercicio de fuerza con un ejercicio de resistencia, no se le puede llamar biserie o no es considerado una biserie, y esto tiene mucho más orientación metabólica. Eso es más para elevar la frecuencia cardíaca, aumentar el déficit de oxígeno, que se genere una recuperación más larga, una fase de POC más larga, y pues va a generar más oxidación de grasas al terminar la sesión, pero es de mucho énfasis metabólico. Es muy bueno cuando la idea es disminuir el porcentaje de grasa. Sí, pero para ganar masa muscular no sería tan útil. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Carla, creí que estaba dormida hoy. Carla no había dicho nada por allá, comiendo y no participaba. Bueno, muchachos, nada, ¿alguna otra pregunta? Hoy nos vamos para las características o el biotipo pues, de los deportistas. Listo, acá es importante hablar de que pues tendríamos que aprender a hacer las mediciones o aplicar las mediciones de las que vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, primero, cuando nos referimos a las características biotípicas del deportista, nos remitimos a la ciencia que se encarga de estudiar esto, de medir las proporciones del cuerpo, la forma y el tamaño del cuerpo, que es conocida como la cineantropometría o también llamada quinantropometría. ¿Listo? Estas dos son sinónimos. La cineantropometría o quinantropometría, eso no es algo nuevo, ya
se han hecho estudios desde hace mucho tiempo atrás, donde lo que se busca es determinar como el tamaño, el tamaño del cuerpo, las formas que tiene, qué tan proporcional es pues, entre miembros superiores, miembros inferiores, la composición de los tejidos, qué tanta cantidad de grasa hay, qué tanta cantidad de músculo, ¿bien? Y empezar a determinar qué tan maduro es el tejido, si todavía está en etapa de crecimiento o si se hizo ya un cierre de la placa epifisial. ¿Listo? Entonces es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo y que estamos tratando de implementar pues en el deporte, en el ejercicio y en la actividad física. Se vuelve muy importante para nosotros porque la antropometría es como una opción muy grande que tenemos para controlar lo que nosotros como entrenadores hacemos con nuestros deportistas. ¿Listo? Esa palabra viene de, pues, este prefijo, el kinantropometría viene de kinein, que significa movimiento, antropos, que es relacionado con la especie humana, y metrein, de medida. Entonces, pues sería la medida de lo que genera el movimiento en la especie humana, que en este caso es el cuerpo, especialmente tejido muscular y esquelético. Bien, esto, pues miren que desde hace mucho tiempo se realizó de cineantropometría, por allá pues desde el siglo XVII ya habían estudios en seres humanos, se empezaron a desarrollar algunos métodos antropométricos y en el siglo XIX aparece este man, el doctor Quetelet, que fue uno de los primeros en ponerle estadística a esos números que medían. Este man Quetelet es el que saca la formulita para el IMC, lo del índice de masa corporal, que uno coge la talla al cuadrado y la divide por el peso corporal, peso corporal dividido talla al cuadrado, que nos da el IMC. Esa propuesta fue hecha en el siglo XIX por este man Quetelet. Ya más recientemente hay una institución que es pues internacional, se llama la ISAC o ISAC en español, pues, que hace referencia a la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría o la Kinantropometría. Listo, esa ISAC es hoy en día una de las entidades más grandes en mediciones antropométricas, es la que se encarga de capacitar a las personas que quieren hacer mediciones antropométricas y pues es la que verifica que las mediciones se hagan bien. ¿Por qué? Pues porque si yo hago las mediciones como a mí me dé la gana y otra persona las aplica como a él le dé la gana, si los dos medimos a la misma persona, nos van a dar resultados muy diferentes. Entonces la ISAC se encarga de como velar porque los protocolos sean iguales para todo el mundo y que todos apliquemos las mismas evaluaciones. Bien, ¿qué material se necesita? Por si alguien de pronto está interesado en empezar a hacer evaluaciones antropométricas. Pues el material debe ser sencillo, ¿sí? Debe ser fácil de manejar, pero lamentablemente los materiales que se necesitan son un poco costosos. Los materiales son básicos con los que se podrían tomar mediciones de porcentaje de grasa y pues porcentaje de masa muscular y esto, que igual pues hay que hacer una inversión pequeña, pero pues vale la pena porque se brinda un valor agregado a las personas con las que trabajamos. Listo, entonces aparecen por ejemplo el tallímetro, que hay tallímetros oficiales de marca seca para hacer investigaciones, son tallímetros muy costosos, pues de 1 millón y no sé qué, pero podemos tener la opción de poner el metro, eso sí medir muy bien la altura, que todo quede muy exacto, y pues poner un punto de referencia o utilizar un punto de referencia como puede ser una regla o una escuadra para mirar dónde queda la medida exacta, ¿sí? El tallímetro también denominado en la literatura como estadiómetro. Bien, lo ideal sería que el tallímetro tenga arriba anclado, los que son para investigación, tienen arriba como una maderita que baja y se apoya sobre la cabeza, ahí se fija, entonces la persona se sale y ya uno puede ver la medida en la que quedó. Bien, la báscula sirve para medir el peso corporal, que de hecho este término de peso pues, no es el más adecuado para referir al peso corporal,
porque pues la verdad es que peso es lo que uno ejerce contra la tierra, ¿sí? Cuando yo quiero hablar de qué cantidad de tejido hay en mi cuerpo, debería hablar de masa corporal. Bien, entonces es mucho más correcto hablar de la masa corporal. ¿Listo? Esas básculas deben estar programadas para medir entre 0 y 150 kilogramos, más o menos. Hay diferentes básculas, pero lo ideal es que por lo menos nos den una precisión de cada 100 gramos, es decir, que midan kilogramos con sus gramitos. Entonces pesa 52,600, 52,500, 52,300. Listo, hay unas más precisas que dan hasta 50 gramos, 52,550. Y esas son como más específicas. El antropómetro es una barra metálica súper grande que con esta pues tiene como dos ramas así y medimos las longitudes más grandes que podemos tener en el cuerpo. Se pueden medir las longitudes del tórax o también se puede utilizar en articulaciones pequeñas como en el codo y en la rodilla, pero no se recomienda porque hay otro equipo que es específico para las articulaciones pequeñas. Ese antropómetro no es necesario, ese es cuando uno quiere hacer estudios más específicos, ¿sí? La cinta antropométrica es lo que nosotros llamamos también la cinta métrica, que es simplemente un métrico. El metro que se recomienda por la ISAC debe ser un metro, eso es como metálico, donde yo tomo el perímetro que quiero medir y lo sostengo sin necesidad de apretarlo y pues con una sola mano voy sosteniendo y pues con la otra mano puedo ir como calibrando que quede derecho. ¿Por qué se recomienda que sea metálico? Porque cuando yo ubico una cinta métrica normal, pues yo la puedo ubicar diagonal y puede que no me dé cuenta. Entonces también se puede utilizar las normalitas, las cintas métricas estas que son pues flexibles, pero hay que estar muy pendientes que quede derechita alrededor del perímetro. Este paquímetro es lo mismo que el antropómetro, son las barritas, de diámetros pequeños, como los diámetros, el biepicondilar del codo o el bicondilio de la rodilla. Sí, esos son más pequeñitos. Son como una reglita, tiene dos manitos y pues eso se amplía o se acerca para medir los diámetros. Este plicómetro sí es totalmente necesario si queremos medir el porcentaje de grasa, también conocido como lipómetro o adipómetro. ¿Listo? Eso es una pinza con la que lo pellizcan a uno, pues uno debe coger el pliegue y ubicar pues el plicómetro justo en el pliegue y él le va a marcar en milímetros qué tanta cantidad de grasa tiene ahí acumulada bajo la piel. Bien, hay unos que son muy caros porque son muy exactos y hay unos más baraticos que son muy útiles y que si uno los cuida bien, eso puede durar también muchos años, que lo digo por experiencia. Listo, los más caros pues son los de estas marcas de acá, el Harpenden es el que se utiliza en investigaciones, es súper caro, pero pues uno puede conseguir un plicómetro slim weight bueno, no recuerdo las marcas de los de plástico que se venden acá a nivel local, que son muy útiles también. Entonces, decimos que el paquímetro no lo necesitamos, la cinta métrica sí, el plicómetro sí. Este gran compás también es como una curva, es más o menos así, como rectangular, igual se acerca o se aleja y sirve para medir diámetros grandototes, bien, como el diámetro del tórax, o el biacromial, diacromion acromion, o biliocrestal, que es de cresta a cresta ilíaca. Bien, ese tampoco es necesario, ese es solo para medidas adicionales. Y este banco antropométrico sí se necesita, pero este se puede mandar a hacer, ¿cierto? Entonces, generalmente son de una cajita de 40 de alto por 50 de ancho por 30 de profundidad. Esa cajita es para parar a la persona ahí, para que yo le pueda tomar el perímetro de la cintura, para que yo le pueda tomar los perímetros del muslo, para que él ponga la pierna ahí cuando yo le voy a tomar el perímetro de la pantorrilla, ¿sí? Entonces es para facilitar o darle comodidad al evaluador. Bien, es también muy útil, ¿sí? Es baratico si uno lo manda a hacer.
Hay otros materiales que dentro de los materiales auxiliares es muy clave un lápiz dermográfico, que es un lápiz que raya sobre la piel, que con él voy a marcar los puntos anatómicos que necesito como referencia para luego tomar los pliegues o tomar los perímetros. ¿Listo? Si no se consigue ese lápiz dermográfico, pues entonces se puede utilizar lápiz de este con el que se maquillan, que igual eso raya sobre la piel y quita también muy fácil. Se necesita una hoja de Excel o un programa informático donde yo meta los datos y pues que eso me dé los resultados. O si no tengo el programa informático, pues me toca buscar las fórmulas y empezar a hacer los cálculos a mano. ¿Listo? La plataforma es para cuando los suelos están desnivelados, pero eso no es tan necesario. Y esta ficha antropométrica es como la hojita con la que yo voy a llegar, la que yo voy a llenar a la vez que voy evaluando a la persona. ¿Listo? Bueno, hasta ahí muchachos. ¿Alguna pregunta de lo que va, Willy? ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Profe, pregunta Jorge Acevedo qué precio tiene el curso y los implementos y que quién hace el curso. Bueno, el curso de la ISAC acá en Colombia lo maneja el profesor Diego Bonilla. Lo pueden buscar en redes sociales al profe. Ahora por las cuestiones de la pandemia no se está dando el curso. Los costos que les puedo dar, según lo que, pues hasta donde estuve enterado, el semestre pasado, que se iba a dictar uno acá en Pereira, está en un valor de aproximadamente 550 o 600.000 pesos. Vale el curso de certificación, ¿cierto? Ese curso igual uno va, le enseñan cómo se toman las medidas y luego uno tiene que aprobar el curso. Entonces uno tiene que tomar medidas, lo comparan con un evaluador y las medidas tienen que dar con un margen de error muy pequeño. Los equipos que venden en ese curso pues son equipos también de muy buena marca que pueden tener, uno no tiene que comprar todo, pues eso si uno quiere. Y ellos traen esos equipos desde Argentina, donde más o menos un plicómetro, el adipómetro pues para tomar los pliegues, vale por ahí unos 120.000, 130.000 pesos. La cinta métrica vale como 80.000 pesos porque es la metálica. Como les digo, se puede utilizar una cinta métrica pues normalita, sino que hay que tener mucho cuidado. Pero si van a hacer el curso ISAC, sí les toca tener esa metálica en el después. Si ustedes realmente quieren hacer las medidas como es, no es una obligación, sino que es si las quieren hacer como es. Y me faltaría pues la báscula, que hay que conseguir una báscula que sea más o menos buena, puede valer por ahí 150.000 pesos, ¿sí? Y así como el plicómetro de plástico que vale 100, 120, 130, también se consiguen unos de 500, 600, 1.000.000. Ya depende como de lo que uno quiera hacer. Si uno se va a dedicar a investigar, por ejemplo, pues uno le toca comprar cositas caras. O si es por llevar el control de las personas con las que uno trabaja, pues no necesariamente hay que comprar con lo que se investiga. Listo, profe Willy. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Sí, profe. Profe, ¿y cuántos niveles son? Listo, los niveles de ISAC son 3 niveles. El primer nivel es el nivel como de aprendiz, donde la persona pues puede aplicar está avalado o certificado para realizar valoraciones antropométricas a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Ese es el curso 1. En el curso 2, bueno, cuando ya es un nivel 2, es una persona que puede tomar ya 49 medidas a nivel corporal, es una persona que ya puede ser utilizada para realizar investigaciones, que también puede dictar cursos y con el que se puede comparar un aprendiz para saber si está en buen nivel o no. Y en el ISAC 3 es igual la toma de 49 medidas, pero el ISAC 3 solo se le da a las personas que han publicado investigaciones en el ámbito de antropometría. Entonces, ese ya es por mérito, que usted publica, que usted tomó muchos datos y los publicó en una investigación, ya puede ascender a un tercer nivel. Sí, pero generalmente casi todos son un nivel 2. Perfecto, profe. Le damos la palabra al profe Dylan, por favor.
Dylan. ¿Nos podría facilitar de pronto un formato en Excel para guiarnos, un formato guía? Para meter los datos y que nos dé las fórmulas, Sí, profe, que esté con porque las fórmulas. digamos, yo he visto varios y hay unos autores que dicen, no, tome tantos pliegues, hay otro que dice, no, tome otros tantos. Entonces, como un formato guía. Listo. Bueno, sí, yo sí les voy a compartir el formato de Excel que yo he utilizado, pero lo que dice Dylan es muy cierto. Uno puede tomar a veces 6 pliegues, a veces trabajar con 8 pliegues, a veces solo con 4. Entonces, depende del autor que vayan a utilizar. En el formato que yo tengo es el formato de 6 pliegues. Entonces, yo se los puedo compartir, es un Excel, entonces ustedes se basan en él o copian y le modifican lo que le quieran cambiar. Ya, pues cada uno lo puede hacer a su gusto. Por eso es interesante hacer el curso, porque en el curso dicen, bueno, lo que avala Isaac es la utilización de estos pliegues o de estos pliegues, ¿cierto? Por eso es que se vuelve como interesante capacitarse en esa vaina. Vale, profe, gracias. Listo, hágale al final de la sesión. Le Listo. comparto al profe Willy para que les envíe. Listo, profe, muchas gracias. Carla Velázquez, por favor. Activa el audio, Carla, por favor. ¿Ya? Sí. Profe, no, era simplemente para ver si de pronto me podría volver a explicarlo en compás. Es que ese no me quedó como muy claro. Claro, el gran compás. Sí, señor. Bueno, el gran compás es una especie de pinza que tiene como una forma rectangular, más o menos así, y que esas pinzas se abren pues para uno ponerla en diámetros más grandes, como el diámetro, pues el biacromial, o como tomar el diámetro desde la zona anterior del tórax hasta la zona posterior, entonces lo abraza uno, ¿no? O el biiliocrestal, pero pues definitivamente yo creo que la mejor opción es mostrarles un gran compás. Y ahora les muestro un gran compás para que se hagan la imagen. Entonces, gran compás antropométrico. Listo. Bueno, entonces esos que salen ahí, bueno, ahí vemos varias de las herramientas que se pueden utilizar. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Yo ahí hablando de que ahí vemos, no sé si se está cargando ahí una página de Google o no. Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces por ejemplo, sería el gran compás. Entonces se ve que son puntas aplanadas y pues, para meterlos en el pecho o acá a nivel de los hombros. Entonces, donde se pone el compás, mide de lado a lado. Aquí en esta lineecita nos marcaría cuántos centímetros de distancia hay. Este es uno más pequeñito, ¿sí? Entonces, este sería el paquímetro, ¿sí? El chiquitín. Este, por ejemplo, es un caliper o uno para medir los pliegues. Este es uno de los costositos porque tiene un manómetro acá que es bastante preciso. Bien, esta es la cinta métrica metálica, es una cinta métrica que es metálica acá, pero miren que uno puede hacerlo, que es lo que hacemos mucho, poner estas paticas y esto lo convertimos en un paquímetro, ¿cierto? Porque con eso yo ya puedo tomar diámetros pequeños, ¿sí? Entonces, cuando no hay suficientes recursos, pues lo que buscamos es cómo lograrlo y que sea algo exacto. Bien. Yo creo que ahí se entendió, Carla, ya te quedó como más claro cuál era el gran compás. Sí, profe, muchas gracias. Listo, profe. No hay más preguntas por Listo. el momento. Sí, señor. Bueno, mi profe, entonces continuamos con la propuesta para los que se vayan por ahí animando a hacer el curso de Isaac.
pues uno de los primeros requerimientos es aprenderse los puntos anatómicos. Esos puntos anatómicos, pues, son bastantes y todos se necesitan para tomar las medidas. Entonces a uno le preguntan, bueno, entonces, ¿dónde se ubica el equipo para tomar la estatura? No, que tiene que estar ubicado en el vértex. ¿Y qué es el vértex? Pues el punto más alto que se encuentra en la cabeza. Bien, la glabela, que es el punto medio, un accidente anatómico que se tiene en el hueso frontal, orbitale, que es alrededor de la fosa orbital del ojo, acromiale, que sería en el acromion, el mesoesternale, que es en el esternón medio, o midacromiale radiale, que pues sería como sacarle la mitad a el acromion y la distancia que tiene con el radio. Entonces miren que para sacar estas mediciones antropométricas es muy importante conocer un poco de anatomía, ¿sí? Porque pues le van a empezar a hablar a uno de puntos anatómicos y uno como, bueno, ¿y esos puntos anatómicos, eso qué es? ¿Eso dónde está? Estos son los nombres tradicionales y así los preguntan en los cursos de Isaac. Preguntan por tibiales laterales, por el dactilion, ¿sí? Entonces uno le toca pues aprenderse todo esto para poder tomar las mediciones adecuadas, ¿sí? Entonces un ejemplo aquí grande es, por ejemplo, aprender a palpar el acromion y luego palpar pues a nivel del húmero la unión que tiene con el radio, ¿cierto? Entonces buscar la cabecita del radio, tomar la medida que hay desde el acromion al radio, sacarle la mitad y subrayarla pues en la persona. Entonces uno tiene que marcar el acromion, luego marcar la cabecita del radio, sacar la mitad, hacer una línea, porque sobre esa línea se va a tomar el perímetro del brazo y luego pues atrás se va a sacar el pliegue del tríceps, o si está tomando el de 8 pliegues, pues va a sacar el del bíceps. Entonces es muy interesante pues saber toda esta parte anatómica, pues importante. Estas son las alturas que se podrían llegar a tomar si uno tomara todas las medidas completas. Entonces podríamos llegar a tomar la medida desde el piso hasta la randilia, pues donde se une el fémur con la tibia. Y bueno, la sumatoria de todas estas distancias nos debería dar la talla total, ¿sí? Entonces, hay que ser muy específicos, hay que saber tomar muy bien las medidas, ¿listo? Todas estas longitudes también se pueden llegar a tomar. De hecho, pues les estoy mostrando estas longitudes óseas y estos puntos anatómicos porque al final les tengo como un artículo para compartirles si lo quieren leer de la caracterización del biotipo en los deportes y pues hablan de este tipo de longitudes. Entonces, pues dicen, que la longitud acromial radial. Entonces uno, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso de dónde a dónde va? Pues acá podemos encontrarla, ¿cierto? Entonces, que es la longitud acromial radial, o bueno, la longitud de la mano, o sacar la longitud desde el trocánter hasta la línea intercondilia, o desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el piso, que nos daría la longitud del miembro inferior o de la extremidad inferior, ¿sí? Entonces, importante conocer un poquito de anatomía. Estos son los pliegues más utilizados normalmente. La localización de ellos no puede ser a ojo, eso todo tiene que ser medido, porque como les decía, si la tomo yo y luego la toma el profe Willy, luego Carla, y si varias personas evalúan a la misma persona, al mismo evaluado, pues los resultados tienen que ser muy similares. Esto no se puede hacer a la guachapanda como le dé la gana a uno. Aparecen pues dentro de los pliegues más comunes, está el pliegue bicipital o el pliegue del bíceps, está el supraespinal, que sería justo encima de la espina ilíaca, una zona muy común para acumular grasa. Bien, tenemos la zona abdominal, este supraespinal, perdón, es diagonal a la cresta ilíaca, qué pena. El abdominal es aproximadamente a 1.5 o 2 centímetros del abdomen, ¿sí? Otra zona común para acumular grasa. Está el muslo frontal, o el muslo medio, perdón, que es en toda la mitad. Hay que tomar la medida del muslo desde el pliegue
inguinal hasta el inicio de la patela, sacarle la mitad y ahí tomar el pliegue. Y el de la pantorrilla medial, que se va a tomar en la parte más prominente de la pantorrilla. ¿Listo? Esto es una vista anterior, estamos viendo a la persona de frente, y esta de acá es una vista posterior. En esta vista posterior, pues tomamos el subescapular, que se toma o se identifica el ángulo inferior de la escápula, y más o menos a 2 centímetros en diagonal se debe realizar una línea y tomar el pliegue de forma diagonal. El pliegue tricipital, que se toma en la misma distancia que el bicipital, y pues por eso he sacado previamente la distancia entre el acromion y el radio, y en toda la mitad se tomarían estos pliegues, ¿cierto? El bicipital y el tricipital. Y el de la cresta ilíaca, ese es el que es justo sobre la cresta ilíaca arribita, que es como una sola. Bien, estos son en sí los pliegues más comunes. Algunos no utilizan el de la cresta ilíaca y el bíceps y solo utilizarían 6 pliegues. Bien, entonces solo se utilizaría supraespinoso, abdominal, muslo medio, pantorrilla, subescapular y tricipital. Ese es el que se aplica con la fórmula de Juhas de 6 pliegues cutáneos, y es el que nos puede dar la composición corporal de la persona. Es como la que más se utiliza. Listo. Respecto a los diámetros, aquí utilizaríamos estos equipos que nos miden el diámetro literalmente, poniendo las puntas o una esquina a un lado y una esquina al otro, y nos mediría cuánto es el diámetro total, ¿sí? O el biacromial, que sería desde acromion hasta el otro acromion. Bien, el biepicondilar del codo, que sería medir entre epicóndilo y epicóndilo, se palpan los epicóndilos, se marca donde se va a poner el paquímetro y ahí se pone exactamente. Listo, lo mismo que el biepicondilar del fémur o el bicondilio del fémur. Bien, se puede medir la cadera, o sea, mejor dicho, uno puede medir todo lo que quiera, inclusive perímetros, que estos son muy utilizados en los gimnasios y que pues también son un buen indicador, pero generalmente se toman de la forma incorrecta. Es muy interesante como hacer el cursito, puede que no sea con la ISAC, pero cuando se hagan capacitaciones de esto, es muy interesante. Porque eso es como para aprender a identificar qué es lo que miden y eso para qué nos sirve en el deporte. Pero si ustedes quisieran medirlo, hay que hacer una capacitación un poquito más larguita. Bien, se puede tomar perímetro de la cabeza, del cuello, del tórax, del brazo relajado, del antebrazo. El del muslo medio es uno que se utiliza bastante. El de la pantorrilla casi siempre se toma. Bien, lo que es brazo, muslo medio, pantorrilla, casi siempre se toma. Brazo relajado o brazo contraído. Sí, esos casi siempre van. Los demás casi no se utilizan, pero pues los pueden encontrar en la investigación que les voy a compartir. Listo. A partir de todas esas mediciones, lo que sacamos es que hay como 3 tipos de cuerpos que se han denominado históricamente como el somatotipo. Listo. Hace muchos años empezaron a hablar del biotipo, ¿sí? Que es el biotipo de la persona, y pues estos manes desde hace tiempo atrás, Hipócrates y Galeno, empezaron a decir, no, es que yo estoy mirando que hay unas personas que son delgadas y hay otras personas que son como musculosas. En ese entonces no era tan común el sedentarismo, entonces no habían gordos, sino que solo veían pues tísicos y apopléticos, que eran los delgados o los musculosos. Sí, pero pues con el pasar de los años empiezan a aparecer otras teorías, la gente es más sedentaria, se empezó a acumular más peso, y este man Sheldon es el que propone las tipologías de los somatotipos. Nos dice que hay 3 tipos de cuerpo que podemos encontrar, y más recientemente nos damos cuenta que no son solo 3 tipos de cuerpo, sino que cada una se puede combinar. ¿Listo? Entonces nos indican que Sheldon, cuando hizo la investigación, nos dijo, bueno, podemos encontrar un grupo que se le denominará endomorfos. Los endomorfos tienen la característica de que son bajitos, tienen una estatura baja, de que tienen tendencia a la obesidad, de que predomina el componente graso
sobre el componente, pues no es que tenga más grasa que músculo, pero tiene tendencia a que predomine el componente graso. ¿Sí? Entonces son los más gorditos y bajitos. Bien, él los caracterizaba como con una forma redondeada. ¿Sí? Entonces son como los gorditos y bajitos. El segundo tipo es el tipo mesomorfo. El mesomorfo, en la evaluación que él hizo, le evaluó como a 19.000 sujetos. Es una muestra muy grande la que tomó Sheldon y de ahí sacó esto. Entonces nos dice que eh, los mesomorfos son los que tienen un predominio de la masa muscular. ¿Sí? Entonces son de estatura promedio, son más grandes que los endomorfos y tienen una calidad de músculo mucho mejor que los endomorfos. Casi no acumulan tejido graso. Bien, entonces lo que predomina en ellos es la masa muscular. Y en el tercer caso tenemos a los delgados, donde predominan las medidas longitudinales, es decir, que son más altos que anchos. Bien, esos ectomorfos se caracterizan porque predomina el componente óseo sobre el componente graso y el componente muscular. Entonces esos son como los flacos altototes. ¿Sí? Allí aparecerían como los tres tipos de cuerpo que se pueden encontrar, pero luego aparecen estos manes, Head Carter, pues un poco más reciente, hace ya 80 años, esto no es nuevo, empiezan a hacer investigaciones, ¿sí? Y a generar modificaciones en lo que propuso Sheldon y a decir, no, bueno, esto no se puede caracterizar a todo mundo como endomorfo o mesomorfo o ectomorfo. Esto tiene ciertas combinaciones y esos manes empezaron a investigar más y pues empezaron a producir muchas investigaciones. De hecho, ellos proponen como estándares de qué cuerpo debería tener un deportista dependiendo el deporte que practique, ¿sí? Y esos estudios pues se han hecho con deportistas o campeones olímpicos. Entonces, si uno se quiere comparar en el biotipo contra un olímpico, pues hay datos que tocaría buscar en internet cada deporte y uno se daría cuenta como qué tan lejos está de las medidas antropométricas de un campeón olímpico, para pues tratar de orientarlo hacia eso. Porque otra de las diferencias es que este man Sheldon decía que uno nacía con esto y uno no lo podía cambiar, pero luego Head Carter empezaron a darse cuenta que con entrenamiento se puede modificar el somatotipo. ¿Listo? Entonces es algo que nosotros, o a lo que nosotros le apuntamos hoy en día. Bien, hay factores que definitivamente afectan el somatotipo. Son factores como la edad, donde a medida que pasan los años se tiende más al endomorfismo. El sexo, las mujeres tienen mayor tendencia a la acumulación de grasa. El crecimiento, las etapas de crecimiento, la actividad o la inactividad física, dependiendo de qué tan activo sea la persona, pues puede cambiar el biotipo. Y pues obviamente los factores nutricionales influirían notablemente. Eso se ve también afectado por los factores ambientales o socioculturales, donde pues dependiendo de lo que se coma en la región o cómo lo crían a uno, se pueden generar cambios en el somatotipo. Entonces el ejemplo de estos son los asiáticos, que cuando se criaban con sus familias comiendo muy poco, solo unos vegetalcitos de a poquitico, no crecían tanto, pero cuando se van a otros países, allá que cambian los factores ambientales, que cambian los factores de actividad física, de alimentación, crecen mucho más. ¿Listo? Entonces acá en esta diapositiva, Head Carter nos muestran todas las posibles opciones o combinaciones de biotipos que hay. Lo que aparecen de la hasta la F son como las que más normalmente se ven. Entonces nos dice que la A, por ejemplo, cuando yo tomo todas estas medidas y las ubico en este triangulito, ese triangulito se llama la somatocarta, ¿bien? Entonces yo tomo la medida, tomo todas las medidas, hago las fórmulas y dependiendo de lo que me den la fórmula, me queda un punto ubicado en esta hoja, ¿cierto? En la somatocarta. Entonces, si ese punto se ubica muy cerca a esta línea vertical o en este círculo A, si se ubica por ahí, yo voy a decir que es una persona que predomina la masa muscular, ¿cierto? Entonces, ese sería un mesomorfo balanceado. Bien,
En cambio, el que dé hacia la izquierda o la letra B sería un endomorfo balanceado, es decir, que en él predomina el tejido graso. Y el C, cuando da hacia la derecha, sería un ectomorfo balanceado, es decir, que predomina la presencia de tejido óseo, el que es alto y delgado. Luego puedo empezar a tener combinaciones. Entonces, cuando está por acá por la mitad, ¿sí? Cuando está por la mitad de los dos, sería un mesomorfo endomorfo, es decir, que tiene parte de meso y tiene parte de endo. Entonces ya nos damos cuenta que no es solo un biotipo, sino que uno puede empezar a combinar, porque pueden aparecer también los DE, que sería un meso ectomorfo, de una persona que tiene buena cantidad de masa muscular, pero que aparte es alto, ¿sí? O un endo ectomorfo, que sería este de acá abajo, ¿sí? Y luego pues tenemos otras opciones, que son las letras de abajo, sería un mesoendo, donde el primero que se menciona, lo primero que se menciona, el prefijo es lo que predomina, ¿listo? Y endo es lo que menos tiene. Entonces, un mesoendo sería que predomina la masa muscular y luego sigue la grasa. Un endomeso sería que predomina la grasa y luego sigue la masa muscular. Un ectomeso sería que predomina la longitud y luego la masa muscular. Bien, y así nos vamos con cada una de estas opciones. ¿Sí? Entonces, los estudios que se hicieron con deportistas olímpicos fue medirlos y determinar en promedio dónde debería estar ubicado un deportista que practique dicho deporte. ¿Sí? Entonces, ya uno va a ver qué tan alejado está de ese punto y va a orientar el entrenamiento y la alimentación a parecerse lo más posible a esos campeones, pues si uno quisiera llegar a alcanzar esos rendimientos. Bien. ¿Para qué nos sirven esas características del somatotipo? Pues bueno, sabemos principalmente que los que practican deporte tienden a la mesomorfía, es decir, que tienden a acumular más masa muscular. Bien, que la endomorfía es menor en deportistas si los comparamos con sedentarios. Bien, que cuando una persona practica un deporte y yo evalúo ese grupo, todos tienen un somatotipo muy parecido. Entonces, por eso se habla de que si uno quiere estar al nivel élite, pues tiene que estar en esa muestra homogénea, es decir, estar cerca de cómo están los demás. Bien, se ha determinado que existen somatotipos típicos para cada deporte, que eso ya está estandarizado. Entonces, pues dependiendo de lo que uno practique, tiene que orientar el entrenamiento a parecerse más a los buenos en el deporte. ¿Listo? Que en niños, cuando los niños tienen un mejor rendimiento, es porque tienen mayor presencia de masa muscular, ¿sí? Y muy poca cantidad de grasa. Entonces, eso marca la diferencia, por ejemplo, en el rendimiento de los niños. También sabemos que los deportistas que hacen más trabajo aeróbico tienden a tener baja cantidad de grasa, pero baja cantidad de masa muscular. Entonces, en los deportistas de larga duración predomina el componente de la ectomorfía. ¿Listo? Cuando hablamos de deportes de contacto, donde tienen que recibir golpes constantemente, el componente que más debe predominar es el componente mesomórfico. Y pues que en deportes individuales también hay una homogeneidad en el somatotipo, excepto en tenis y en ciclismo, que pues todavía no se ha declarado cuál es el somatotipo ideal. Y sabemos que entre más intenso se entrene, más aumentaría la mesomorfía, ¿bien? Y entre más bajo se entrene, pues menos va a aumentar la mesomorfía. A menor intensidad, menos aumenta la mesomorfía. Les dejo entonces como las variables, eso se llama el método Phantom, donde hay como unas variables a nivel internacional que dicen como que esto es lo normal y que uno debería estar dentro de estos límites, ¿cierto? Pero entonces, pues eso no es para todo el mundo, eso no pasa en todos los países, pero es lo que dice la literatura, es lo que hay hasta el momento. Entonces, pues es algo con lo que nos podríamos comparar, ¿cierto? Por ejemplo, los pliegues, pues
determinados a cierta cantidad, y pues si uno está por encima de estos, debe saber que hay que tratar de disminuirlos. Bien, respecto a los porcentajes o a la cantidad de masa ósea o de masa muscular, también hay unas referencias. ¿Listo? Entonces, esta tablita es más como para que ustedes tengan algo con qué comparar. Bien. Y esta última diapositiva es la que nos dice todos los métodos que hay para medir las variables antropométricas. Entonces, hay unos métodos que se llaman los métodos directos, que para hacer un método directo yo tendría que tener a la persona muerta, literalmente, y hacer una disección para cortarle todo lo que sea grasa y pesar la grasa, cortar todo lo que sea músculo y pesar el músculo aparte, coger todos los órganos y pesarlos aparte, todos los huesos y pesarlos aparte. ¿Sí? Ese es el único método directo. De resto, todos los otros métodos son indirectos. Entonces, dentro de esos métodos indirectos hay imagenologías o densiometría, que pues, es meterlo como en una cámara hidrostática llena de agua, la persona entra y dependiendo pues de la masa de la persona, se genera una reacción diferente en el agua y a través de eso se puede calcular la cantidad de grasa que tiene, la cantidad de masa muscular, pero pues todo eso son métodos indirectos. Bien, de los más utilizados por, pues para investigaciones son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, ¿sí? De los métodos indirectos. Pero luego aparecen los métodos que son doblemente indirectos, o sea, que se sacan por cálculos de otro cálculo. Y entonces, dentro de esos cálculos que se sacan de los otros cálculos está la antropometría, porque yo tomo una medida y con esa medida yo la paso a una fórmula que fue calculada con otras personas. Y entonces son doblemente indirectos, o sea, que tienen su margen de error. Por eso los protocolos deben ser tan exactos para reducir el margen de error al máximo. Listo. Dentro de esas variables antropométricas, entonces vemos el somatotipo, que es la grafiquita que les mostré ahora, y pues las ecuaciones de regresión lineal, que son para determinar el componente de grasa, o lo mismo que estos modelos de 4 componentes, modelos de 2 componentes, el índice de obesidad o índice de masa corporal, ¿sí? Todos esos son métodos doblemente indirectos. Dentro de esos doblemente indirectos también tenemos los de bioimpedancia eléctrica, que son cuando uno se sube a una báscula, a una tanita, y esa máquina a través de rayos, pues empieza a enviar señales eléctricas. Las señales eléctricas determinan qué cantidad de líquidos hay y a partir del cálculo de líquidos me dicen como qué cantidad de grasa entonces tiene, qué cantidad de músculo. Entonces siguen siendo doblemente indirectos porque solo a través del agua empieza a calcular cuál es la cantidad de grasa y masa muscular. También los métodos NIR o que se utilizan como métodos infrarrojos también son otra opción, y estos de los TOVEC, que igual es con conductividad eléctrica a través del cuerpo, parecido a los métodos de bioimpedancia. Bien, esos serían como los métodos que más se utilizan, y ese es el artículo que les pues tengo para compartirles, donde se habla de la caracterización del deporte. Ese estudio fue hecho con futbolistas. Ese es de futbolistas. Pero así como ya hay un estudio en futbolistas, pues asimismo pueden empezar a buscar en los demás deportes. Les voy a compartir por el chat el enlace de ese artículo. Ahí se los envían por si pues, le quieren pegar una leidita, o los que están en el campo del fútbol les serviría. Y los demás, pues como para ver qué dice el artículo y para que empiecen a buscar lo que les sirve con respecto a sus deportes. Listo, profe Willy. Sí, señor. Listo. Bueno, pues hasta el momento no tengo registradas preguntas, profe. No sé quién quiera activar el audio y hacer alguna pregunta. A ver qué dice la gente.
Este man Andrés Mauricio Escobar nunca participó, nada, nunca saludó. Este man, hermano. Ay, Mateo, pero es que usted explica muy bien, hermano. ¿Qué hacemos? Viejo Mauro Chino, yo ahí diciendo este man si estará, no está. No, aquí poniéndole mucho cuidado. Bueno, listo, viejo Mauro, qué bueno saludarlo. Igualmente, Mateo. ¿Qué dicen los demás, muchachos? Hay un Preguntas. cartel en el SENA que dice, se busca Jorge Buitrago. ¿Dónde andará, hombre? Profe, no, acá estoy atento, conectado siempre, me extraña, profe Mateo y profe Will. Hoy no participó el profe Jorge. Nada, Profe, no, pero muy atento a la clase, profe, me extraña. Ni siquiera prendió cámara, nada, Willy. Ese man estaba relajado por allá, ¿sí o no? No, él prendió al principio de estar o comiendo o viendo Diomedes porque la apagó ahorita. No, me extraña, profesores, me extraña, full atención todo el tiempo. Bueno, muchachos, si no tienen preguntas, profe Willy, entonces ahí cerraríamos la sesión, ¿o qué, profe? Sí, profe, ahí ya se están despidiendo por el chat, los muchachos quedaron todos no, sin dudas. Este sábado es nuevamente a las 4, ¿cierto, profe? Sí, profe, por favor. Listo, entonces para que por favor lo tengan en cuenta, este sábado es a las 4 de la tarde. Profe, agradecerle nuevamente, full clase, la verdad. Gracias por transmitir sus conocimientos. De verdad que muchas gracias. El agradecimiento es de parte de la Secretaría de Deportes. No, muchachos, muchas gracias a ustedes. La verdad, unos valientes ustedes recibiendo clase a estas horas de la noche. Van pues a ver la novela. Se cuidan, nos vemos el sábado, ¿listo? Chao, profe, Abrazo. bendiciones. Profe. Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Vamos. bendiciones, hasta mañana, hasta el sábado. Muchas gracias. Chao, Mateo. Listo.